Aquí estamos. Bendiciones, bendiciones. Acomodándome acá. Ok, como ven, tengo hoy ya puesto la camiseta porque mi trabajo donde yo trabajo, oficialmente abrimos, el mes de abril es el mes de prevención de abuso, Child Abuse and Neglect Prevention, el mes de prevención de abusos de menores nacional en los Estados Unidos. Y como yo trabajo en una agencia donde trabajamos con familias, con madres y familias, de todas maneras, también los papás, vamos a estar todo el mes haciendo diferentes actividades concernientes a este tema, llamando a la importancia de hablar y de hacer justicia y buscar otros métodos más saludables y más positivos para disciplinar a nuestros hijos. De todas maneras, creo que también este tema, este anuncio va muy bien también con lo que estaremos hablando en la lección de hoy. Vamos a entrar en la lección número 4, así es que les saludo en el nombre del Señor. Dios te bendiga. Esta es tu hermana Marilyn Colón. Estamos aquí representando a la iglesia El Calvario, que pastorea a nuestro amado reverendo Osvaldo Torres con su amada esposa Abigail de Torres. Y vamos a continuar con esta lección 4. Como ya les dije, estamos en el tomo 10 y en este tomo 10 estamos tratando acerca de los temas principales de los profetas menores. Desde ya les aconsejo que busquen otro video informativo, que los encuentro útiles. Yo comparto con ustedes esos videos que veo. Algunas veces los busco intencionalmente, otras veces simplemente me llegan a mi feed, me llegan a mi historial. Y vi uno en esta semana que dice: entendiendo a los 12 profetas menores de la Biblia, ¿quiénes eran? En español es como 30, 40 minutos. En inglés es el mismo video, pero está como que doblado 2 veces y parece más largo. Pero en inglés es Understanding the 12 Minor Prophets of the Bible. Who were they? Es algo que cuando tengas el tiempo también puedes verlo, y es un resumen de todos esos 12 profetas que estamos tratando en esta unidad, y es una información o un resumen que ayuda a recalcar, ayuda a recordar de los muchos temas que ya hemos tratado en estas pasadas semanas, y creo que nos quedan 2 o 3 más para cerrar con esta unidad 1. El tema de hoy es dolor de ay, Padre Santo. El dolor, ¿qué disparate es ese? I have a typo on my notes. Es Dios detesta la injusticia. Dios detesta la injusticia. Al final de la clase le estaré dando otros anuncios más, pero vamos a entrar con la oración, que dice: Padre Santo, Dios bueno, te damos gracias por esta hora, por este momento, Señor, que tú nos has concedido de poder nuevamente conectarnos a través de esta plataforma, Padre Celestial, a través de las partes del mundo que, aunque nosotros estamos distantes, Señor, unos de los otros, tú estás cercano a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Me presento, Señor, delante de ti, Padre de la gloria, presentándome y pidiéndote, Dios del cielo, que cada palabra que aquí compartamos, cada palabra que sale de mis labios, sea palabra dirigida por tu Espíritu Santo, con gracia, autoridad y unción sobre todas las cosas, palabra transformadora para cada oyente, para cada estudiante, Señor, que sigamos creciendo, Padre Celestial, en nuestra crecimiento espiritual, y como los amigos o hermanos o que personas que están quizás fuera de tus caminos o no han escuchado de ti anteriormente, que puedan ser ministradas con esta poderosa palabra. Gracias te doy, Señor Jesús, otra vez en el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén y amén.
La verdad central dice que la justicia debe caracterizar al pueblo de Dios. O sea, la justicia, el ser justo en cómo nos comportamos, debe identificarnos a nosotros como el pueblo de Dios. Y el versículo clave es parte también de la lección, pero dice en Zacarías capítulo 7, verso 9. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgar conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Yo como que me siento lejos. Me voy a mover un poquito para adelante. Me siento lejos de esto. O muy cerca o muy lejos. Pero tengo mis notas aquí. Vamos a ver. Bueno, los profetas menores hablaron en distintos momentos y en distintos lugares. Y le he mencionado anteriormente que cada mensaje que Dios le dio a cada uno de ellos para ser presentado fueron únicos. El método, quizás los lugares y a donde era al pueblo de Dios o a las naciones. Todas tenían el mismo mensaje presentado de una manera diferente, porque era el mismo problema o los mismos pecados que había dentro del pueblo. Las mismas actitudes incorrectas, desagradables a Dios, eran las que llevaban a cabo tanto las naciones como el pueblo de Dios. Así es que eran los mismos problemas, los mismos pecados, por lo tanto venía el mismo mensaje presentado de diferente manera. Cada profeta enfatizó ciertos mensajes dados por Dios, algunos en temas que surgen y continúan en otros libros. Hay profetas que en sus libros tratan el mismo tema. Y uno de esos temas que vamos a estar tratando hoy en estos 3 profetas menores de estos libros que vamos a hablar hoy es el tema de la justicia y la importancia de eliminar la opresión. En la lección de hoy veremos cómo este tema aparece en Oseas, Miqueas, Sofonías y Zacarías. De estos 4 profetas ya nosotros hemos tratado de Oseas, Miqueas y Zacarías y hoy vamos a hablar por primera vez de Sofonía. Pero estos 4 profetas que estaremos hablando hoy tratan este tema principalmente en sus cartas, en sus libros. Los profetas en esta lección vivieron circunstancias muy diferentes. Oseas profetizó a Israel, al reino del norte, antes de su destrucción por los asirios, mientras que el profeta Zacarías vivió más de un siglo después del exilio babilónico de Judá, que del reino del sur. Pero a pesar de todas sus diferencias, una verdad común resumen en todas sus diferencias. Una verdad común resuena, resalta, se enfoca en todos sus escritos. Y este es el tema de que Dios odia la injusticia y la opresión. Él exige que su pueblo ande en la verdad, la justicia y la compasión. Y este mensaje vale la pena repetirlo para nosotros también hoy día. Técnico, ¿me puedes pasar agua, por favor? Vamos a repetir estos temas. Vamos a ver cómo es que también esto se relaciona con nosotros hoy día. Porque esto es una reacción, un pecado, un comportamiento que Dios odia y todavía siguen surgiendo en nuestros días, en nuestros tiempos. Un detalle que le mencioné específicamente anoche, cuando estuvimos tratando este tema en el templo, es que este mensaje va dirigido al pueblo de Dios, porque es un comportamiento que no debe de ser aceptado, adoptado, imitado, practicado dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia de hoy día. Vamos a ver cómo, usando el ejemplo tanto del reino del norte como del sur, hay técnicos. Tissue, please. Como el reino del norte, del sur y las otras naciones, al no
obedecer o a no escuchar las voces de alarma por medio de estos profetas menores, las consecuencias que ocurrieron. Vemos que a pesar de que hay juicio en medio de estos escritos, nunca dejamos de ver cómo la misericordia, la compasión y el amor de Dios se incluye. I got tissue in my room. Anyways, se incluye en todas estas advertencias, porque Dios siempre está dándonos aviso, buscando oportunidad, dándonos oportunidad a nosotros a que cambiemos de nuestra conducta, nos arrepintamos y procedamos a Él y nos acerquemos a Él y llevemos una vida justa que realmente refleje que somos sus hijos, que nuestro comportamiento esté alineado con la naturaleza misma de Dios. En esta primera parte vamos a estar hablando acerca de la violencia genera desastre y vamos a ir con el libro de Oseas. Ya, como les dije, hablamos brevemente acerca de Oseas y cómo el mensaje de juicio Dios lo utilizó con su propia vida, en su propio matrimonio, porque el matrimonio de Oseas con su esposa infiel es una metáfora que describía perfectamente el tipo de relación que tenía el pueblo con Dios, un Dios fiel, un Dios santo, comparado a un pueblo infiel, adulterio espiritual. Oseas capítulo 4, los versos del 1 al 4, que dice: oí palabra de Jehová, con permiso, oí palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. O sea, ese era el menú del día. Y homicidio tras homicidios se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. El caso de Dios contra su pueblo se presentó en 5 pecados. Y vimos en el versículo 2, si no me equivoco, que acabamos de ver, como ya les dije, el menú del día. Esos comportamientos pecaminosos. El perjurar, el mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Eso era día tras día. Y el homicidio tras homicidio, o sea, una violencia horrenda. El comportamiento de jurar o romper los pactos es un pecado. Y era lo que ellos continuamente hacían, el robar, el adulterar. No tan solamente el adulterio y la violencia era en lo natural, sino también en lo espiritual, el adulterio espiritual. Mencioné, ese era el otro versículo que te iba a decir, que cuando Jesús habla, cuando Jesús da nuevo mandamiento, y cuando Él dice que Él da nuevo mandamiento, no es que sea por primera vez, sino que es más elevado. Sabemos que el mandamiento que se nos ha dado a nosotros es amar a Dios con toda nuestra fuerza, todo nuestro corazón, toda nuestra existencia, todo nuestro ser, toda nuestra alma, ¿verdad? Y dice, y el segundo es amarás a tu prójimo como a tú mismo. Y cuando habla acerca de que si habla mal, si maldice o si ofende a su prójimo, es como asesinarlo. Así es que aquí es donde quiero que veamos que el robar o matar o asesinar a alguien no es únicamente, sí, pero el otro versículo que habla acerca de si
si le dices fauto, esa es la palabra fauto, si le llamas fauto a tu hermano, es cometer suicidio, es cometer asesinato. O sea, el tú hablar mal, en tú hablarle malo, en tú maldecir a tu prójimo, es cometer asesinato, es matar su carácter. Y ese comportamiento que había en el pueblo, la cual aquí está siendo señalado, el asesinato, el robo, el adulterio, la violencia, el incumplimiento de los juramentos o estar rompiendo pacto, o porque la palabra también dice, cuando estuvimos hablando anoche, de que es mejor no prometer y no cumplir, que es mejor no prometer y después que no cumpla. Eso es otro versículo clave que mira a ver si me lo encuentra. Es mejor no prometer y no cumplir, algo así. Todas estas actitudes, estos comportamientos son los que están siendo señalados. Israel, entonces, encima de todos estos comportamientos que hemos mencionado en el versículo 2 del libro 4 de Oseas, su maldad se agravó al ellos romper sus votos con el pacto con Dios. Sus comportamientos estaban contradiciendo la naturaleza misma de Dios y todo lo que Él había ordenado hacer. Los tiempos, técnico, está teniendo problema allí. Los tiempos cambian, pero el carácter y la justicia de Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo hoy y por los siglos. Cuando una nación o un grupo étnico acepta lo que Dios ha rechazado y rechaza lo que Él ha ordenado, cosechará consecuencias catastróficas, incluso en la misma tierra. Ahí encontraste el versículo. Eclesiastés capítulo 5, verso 5. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Regresando aquí a Oseas capítulo 4. No tan solamente, estamos viendo que no tan solamente la persona sufre consecuencias graves, el comportamiento violento no tan solamente afecta a la comunidad, a las personas, sino también afecta a la tierra y al ganado. Esto afecta a todo lo que es creado. Para que veamos la seriedad que tiene ese mal comportamiento, nuestra conducta, nuestro comportamiento afecta no tan solamente a nuestra propia vida, sino también a nuestra familia, a nuestra comunidad, a la misma tierra y aún al ganado. Afecta. Esto tiene un efecto serio. Ahora vamos a pasar a Miqueas. Solamente vamos a ir por encimita de estos profetas que ya hemos hablado, porque nos estamos concentrando simplemente en este tema de la justicia y de la opresión, cómo Dios odia la injusticia. No, Miqueas. Ya nosotros hablamos acerca de Miqueas y el tema o el mensaje principal de Miqueas en su escrito trata acerca de la justicia. En el trato en la cual se estaba conduciendo el pueblo, cómo trataban a los menos desafortunados, a los más afectados, a los más indefensos. Vamos a ir a Miqueas capítulo 3 y les voy a leer los versículos del 8 al 12. Miqueas capítulo 3, los versos del 8 al 12. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob, hablando de Israel, el reino del norte, su rebelión, y a Israel su pecado. Oír ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes, están hablando de los líderes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo:
no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arrada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruina, y el monte de la casa como cumbre de bosques. Oh, I was waiting for more verses. I was like, falta más, no. Las palabras de Miqueas son dirigidas a los líderes de Israel que fueron tan injustos, al punto de ser descritos como caníbales frenéticos. El comportamiento del pueblo era tan y tan salvaje en la forma en que es descrita, con esa rudez, con esa violencia. Y también está hablando a los líderes, a los líderes que en lugar de proveer consejos, servicios, llevarlos a la adoración genuina a Dios, estaban vendiendo las profecías, hablándole palabras de mentira, palabras buenas, positivas, que era lo que querían escuchar. Como hoy en día todavía existe ese error, como hablamos la semana pasada de los falsos profetas. Los falsos profetas también hablan mucho del positivismo y hablan de muchos principios, cosas que al hombre, al ser humano le gusta escuchar buenas cosas, cosas bonitas, hay que prosperidad, que hay bendición, que hay paz, que hay buena reputación, y hay mucha riqueza, y todo es bueno, y todas las cosas buenas, porque es lo que el hombre anhela escuchar, su yo. Es lo que estos profetas, falsos profetas, a los mismos líderes, los sacerdotes, como ya les dije, eran los responsables en educar y en enseñar y recordar los mandatos y las ordenanzas de Dios. Mas sin embargo, ellos estaban dispuestos a vender la palabra, a vender la ley de Dios, buscando a una persona que está, tengo pega aquí, buscando enriquecerse a ellos mismos a cuesta, al costo al más desafortunado. Porque cuando una persona está pasando por momentos difíciles o quiere escuchar algo bueno, unas buenas noticias, al más desafortunado, está buscando un auxilio, una ayuda, quiere escuchar algo bonito de parte de Dios, ellos están dispuestos a dar lo poco que tienen. Y estos líderes injustos y perversos aprovechan esa nobleza, y aquel que podía pagar más, a ese le daban la bendición falsa, o las decisiones. Si hay algo de algún caso que resolver, obviamente aquel que tenía más dinero, pues se le daba el juicio o el beneficio a ellos, aunque no lo mereciera. O sea, había un imbalance, había una injusticia, había una opresión. Eso era día a día. No tan solamente como Oseas lo trató, sino que Miqueas también lo está resaltando en sus escritos. Este comportamiento tan salvaje. A través del profeta Miqueas, Dios reprendió específicamente a los líderes de Israel por distorsionar la justicia, fomentar la violencia y el pecado, y a aceptar sobornos. Al parecer, se estaban obligando a las personas marginadas a construir grandes estructuras para servir a los intereses de los poderosos. Y les mencioné anoche en la clase también cómo es que esta descripción me llevó a mí a recordar la historia que vemos en Egipto, cómo el pueblo había vivido bajo servidumbre mientras estuvieron en Egipto, cómo es que ellos trabajaron duro para crear grandes obras maestras y edificios para el pueblo de Egipto. Y Faraón
cómo es que están copiando los mismos, el mismo pueblo de Dios, abusando de su propia gente para el beneficio de ellos propios. Qué terrible es eso. Y esto es lo que Dios está señalando, que Él odia, Él no quiere que esto siga ocurriendo. La injusticia es más agravante cuando vemos en el versículo 11. Dice que tanto los gobernadores, sacerdotes y profetas estaban dispuestos a vender esas decisiones y bendiciones al mejor postor. La justicia importa todavía hoy. La justicia es muy esencial dentro del pueblo de Dios, y como pueblo de Dios nosotros debemos de prestar atención a las advertencias de Dios, y nosotros también debemos esforzarnos por practicar la justicia en nuestros tiempos. Y esto es uno de los ejemplos, como yo le dije al principio de esta clase, de nosotros tomar acción. Este llamado anual de todos los abril del año es un esfuerzo para prevenir, para hablar, para educar, para defender al grupo de niños que son los más vulnerables, que quizás no tienen voz, no tienen la fuerza o no saben. Nosotros que sí tenemos la capacidad y la habilidad de cómo llevar justicia y defenderlo. Esto es solamente un ejemplo de los tantos grupos que existen, desde personas que necesitan nuestra protección y necesitan la justicia que haya. Esto incluye en todo el ámbito, la justicia dentro de la iglesia, el cuerpo eclesiástico, como la justicia también en la sociedad. Como pueblo de Dios, somos llamados a hacer la diferencia. Vamos a entrar ahora rápidamente a Sofonías. Sofonías, en el capítulo 3, los versos del 1 al 7, vamos a ver cómo la corrupción también desagrada a Dios. La injusticia, la opresión y la corrupción desagradan a Dios. Sofonía trata este tema. Capítulo 3, versos del 1 al 7, dice: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para mañana. Sus profetas son livianos, hombres precavidores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones. Sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitantes. Dije: ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Pongan atención a este versículo 7 específicamente. Bendecimos a cada persona que está conectada. Bueno, como Sofonías es el que vamos a estar hablando hoy por primera vez, porque ya tratamos de Miqueas y Oseas. Hoy te voy a leer un resumen del escrito de Sofonías para que caigamos en cuenta. Aunque ya vimos en estos versículos que es el mismo tema que acabamos de hablar acerca de Oseas y Miqueas. Es el mismo tema de injusticia, de corrupción y de opresión. Libro de Sofonías, un profeta también menor, contemporáneo, o sea que ministró al mismo tiempo de Jeremías, Habacuc y Nahum durante el reinado de Josías. Es importante también notar, porque aquí cuando hace mención, Sofonías en su escrito hace mención acerca de Josías, era el tiempo durante el avivamiento. Dice que al igual que ellos, al igual que Jeremías, Habacuc, Nahum,
al igual que ellos, denunció los pecados del pueblo. Sofonías profetizó el juicio sobre Judá y las naciones vecinas. En el capítulo 3, en el versículo 15, está el anuncio de las bendiciones sobre Jerusalén restaurada. Y esto es lo que declara: Jehová ha apartado tus juicios, ha hecho fuera tus enemigos, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti y nunca verá el mal. Aquí estamos viendo, como les mencioné, que a pesar de que estos profetas menores, sus mensajes eran juicio, el propósito era principalmente llamarle su atención, señalar su pecado, señalar en qué estaban mal, para que ellos corrigieran sus caminos, se arrepintieran y regresaran a Jehová. Regresaran a cumplir con ese pacto que habían hecho con Jehová desde los tiempos antiguos. El comportamiento, como ya vimos, también Sofonía lo describe como lo describe Miqueas y Oseas: un comportamiento rebelde, un comportamiento salvaje, un comportamiento de corrupción. No hay justicia. Los líderes, lo que deben de ser, dar ejemplo, son los primeros en empeorar la situación. Y a pesar de que el juicio iba a regresar siempre, iba a caer, siempre encontramos en estas palabras donde hay promesa de restauración, que después del sufrimiento, Jehová promete restauración, Jehová promete fuerza, Jehová promete esperanza. Y por eso vemos en ese versículo 7, que voy más adelante, vamos a hablar un poquito más acerca de ese versículo 7, que en los avisos que da Jehová es con la intención y con la esperanza de que respondan positivamente. Una y otra vez, el Señor había demostrado que el pecado, la injusticia y la rebelión conducía al juicio. Eran resultados. El pecado, la injusticia y la rebelión sumaban y daban como resultado final juicio. Aún así, con todo y esa advertencia, aún así, con todo y recalcarle y señalarle qué es lo que está mal, qué deben de corregir, qué deben dejar de hacer, aún así el pueblo de Dios no reconoció el peligro de la rebelión. Aún así, no tomaron en serio lo que se les advertía, lo que el profeta hablaba. Los avisos de Sofonía fueron dirigidas al rey y a la nación. El mensaje de juicio llegaría al reino del sur. Cada vez que ustedes vean Jerusalén, está haciendo referencia a la capital del reino del sur. Y el mensaje era directamente al rey y a la nación. Sin embargo, el efecto del pecado no es eliminado fácilmente. Estamos viendo que a pesar del llamado, a pesar de que está siendo claro en esta denuncia, en esta pronunciación de por estas razones es que va a llegar el juicio, aún así no hay cambio. Hay dos cosas, hay dos palabras que Sofonías resume en su juicio, la conducta del pueblo. Número uno es la rebeldía. El ser rebelde. En el corazón de la nación había una profunda actitud de rebelión contra Dios. Cada vez que Jehová aclaraba sus expectativas, o sea, le decía lo que esperaba, le recordaba cómo deberían de comportarse, ellos decidían así, pero con la misma fuerza. En lugar de obediencia era rechazo, con esa misma insistencia y con esa misma pasión. En lugar de escuchar y aceptar lo que Dios le daba, lo que Dios esperaba de ellos lo rechazaban las instrucciones de Dios. Lo vemos en ese versículo 1 del capítulo 3 específicamente. Casi 1000 años después, ven esa palabra, esa palabra de 2 letras nada más, habla acerca de la seriedad. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora,
rebelde, ya estaban atados por las rebeldías, su corazón estaba atado por la rebeldía. Casi 1000 años después de su peregrinación del desierto, estamos viendo que esa actitud de rebelión continuaba. Usted que está familiarizado con la historia de Israel desde la salida de Egipto, ese que ya también en otras lecciones lo hemos tratado, esa rebelión, ese malagradecimiento, esa actitud fue lo que causó y resultó catastróficamente en ese pueblo que había salido de Egipto. Un pueblo que experimentó y vio la liberación milagrosa de Dios, pero murieron en el desierto por causa de la rebelión. Y aquí Sofonía le está diciendo, aún casi 1000 años después, todavía el pueblo sigue rebelde. Todavía sigue empeñado en no escuchar la voz de Dios. Sofonía entonces les explica que todavía ellos eran culpables de la misma actitud que causó tantos problemas en aquellos días de la peregrinación. No habían aprendido nada de los errores de sus antepasados. Hay personas que no aprenden. La historia del hombre, de la humanidad, se sigue repitiendo y una otra vez, y los mismos pecados y las mismas consecuencias siguen ocurriendo porque la próxima generación no aprende de la generación anterior a esta. La segunda palabra que describe la actitud o la condición del pueblo, Sofonía lo describe como contaminado. Los resultados de esta rebelión fueron inmediatamente evidentes. Aquellos en posiciones de autoridad que se mencionan claramente, a los que se mencionan en el versículo 3 y 4, aquellos, los líderes, los sacerdotes, los jueces, los profetas, específicamente a estos se le está hablando. Ellos estaban ya contaminados, eran denunciados por su corrupción y de ahí contaminaron al pueblo. El pueblo, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que habla de un rey bueno o un rey malo, otro tema que ya hemos tratado en otras clases, no se está refiriendo a que una persona súper chévere, súper agradable y era una chulería en pote, como le dicen. No era eso, eran reyes que regresaban y llevaban al pueblo a la adoración genuina, limpia, santa a Jehová, mientras que el rey malo dejaba al pueblo y se permitía la idolatría infiltrada dentro de la adoración. Y según era el líder, según era el rey, así era el pueblo. Era contaminado por el liderazgo. Y esto es lo mismo que ocurría con los sacerdotes, los jueces, los reyes, los profetas. Todos los que eran líderes, ellos estaban corrompidos y al ellos corromperse, contaminan al pueblo. Tanto ellos como el pueblo tenían sangre en sus manos. Y vuelvo y les repito, tanto en el sentido literal como espiritual. Porque no quisieron obedecer al Señor. Sus decisiones eran una completa revelación, exponía lo que había en sus corazones. Lo que tú haces, lo que tú digas, lo que tú, como tú te muevas, deja bien claro y testifica lo que hay dentro de ti. En la forma en que tú accionas, en la forma en que tú vives en medio de la injusticia o en medio de la dificultad, eso es lo que demuestra lo que hay en tu corazón, ese tipo de relación que tú tienes con Dios, cómo tú te mueves, cómo tú reflejas en lo que haces según está tu corazón y tu relación con Dios. Yo espero que me estés captando lo que estoy tratando de explicarte. Y esta era la condición que había en estos líderes. Estaban demostrando que ellos no confiaban en Dios, no estaban confiando en las promesas de Dios, o sea que lo hacían a su manera. ¿Cuántas veces tú y yo somos culpables de hacer las cosas a nuestra manera?
porque no queremos esperar en Dios o porque no pensamos de que Dios tenga la mejor manera para actuar o para resolverlo o para bendecirnos. La misma actitud que tenían ellos en desobedecer porque no creían en que Dios los juzgaría. Como que no tomaban muy en serio las consecuencias de sus acciones. Incluso hoy día nuestro nivel de confianza en Dios se va revelando en nuestra obediencia. Cada vez que hacemos algo que le agrada a Dios, nosotros estamos dejando claro y estamos testificando con nuestras acciones que le creemos a Dios. Cuando esperamos en Él, obedecemos en Él, aunque muchas veces sus respuestas para nuestras preguntas en nuestras circunstancias sean un no, o quizás sea todavía no, o quizás sea un sí. Sea lo que sea, nosotros demostramos y le agradamos a Dios cuando obedecemos a Él y esperamos en Él. Esto agrada a Dios. De otra manera, cuando nosotros no creemos en Dios y nosotros lo hacemos a nuestra manera y desobedecemos, estamos demostrando que no estamos muy seguros de que creemos en las habilidades de Dios, en la soberanía de Dios, en la justicia de Dios. O quizá no estamos seguros en lo que realmente Dios quiere de parte de cada uno de nosotros, qué es lo que espera de cada uno de nosotros. Cuando hay dudas es porque realmente no creemos en Dios y esto no le agrada a Dios. Así es que estamos viendo ahora el reino del norte, como hemos hablado en otras clases, fue el primero donde llegaron los anuncios de juicio y por manos de los asirios. Fue el instrumento que Dios utilizó para llevar al exilio y destruir el reino del norte. 100 años después, el reino del sur, viendo lo que había o ya conociendo lo que había ocurrido con el reino del norte, no aprendieron. 100 años después, ellos cayeron en la misma realidad de caer en el exilio por manos de los babilonios. Babilonia tomó control y los llevó al exilio, los arrancó de su tierra. Cuando los asirios o los babilonios, cuando el enemigo tomaba control de a quien ellos vencían, el punto y la razón de sacarlos, de desterrarlos, sacarlos de su tierra, o sea, no era ir, vencerlos y dejarlos ahí mismo para que ellos siguieran viviendo, pero bajo el dominio o el gobierno del que lo haya conquistado. No, la razón y la intención es arrancarlo de su tierra y de esta manera así borrar su cultura, borrar su existencia. Y por eso es que vemos eso todavía en el día de hoy, estamos viendo esa misma técnica y esa misma estrategia con el pueblo de Israel, que quieren borrar la existencia de Israel, quieren borrar el nombre de Israel, y es por eso que quieren expulsarlos, que salgan de la tierra. Pero otra vez, no voy a entrar en política, solamente le estoy hablando lo que es bíblico, es palabra de Dios, es la estrategia que usa el enemigo, desterrar, sacar para borrar su cultura, su existencia, que es en lo mismo que sucedió cuando vemos la historia de Daniel y que él rechazó aceptar la misma dieta. No era una actitud de rebelión, más bien es una posición determinada, porque era el reemplazo, quería reemplazar sus dietas, su lenguaje, por eso le cambiaron los nombres a nombres babilónicos, o se le cambiaba el nombre a los que eran cautivados y se le cambiaba en el nombre a propósito. En Egipto lo mismo, cambiándole los nombres para borrar su identidad. Y vemos aquí el reino del sur, 100 años después, el juicio le llega. Judá debió haber aprendido de los errores del reino del norte de Israel y darse cuenta de que Dios también se ocuparía de sus pecados. En el verso 7 dice: mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos.
La pregunta que te hago para que tú analices y pienses en ella. ¿Por qué tú crees que la gente actúa como si las respuestas pasadas de Dios al pecado no aplicarían a ellos hoy día? ¿Por qué tú crees que la mentalidad o el pensar de las personas no quedan impactadas, no aprenden como el pueblo, como el reino del sur, no aprenden y viven de una manera desinteresada o desconectadas, pensando que la respuesta y los resultados catastróficos por la desobediencia, la injusticia, la rebelión? ¿Cómo es que si Dios ha traído juicio y termina mal las cosas, por qué no se aprende de eso? El mismo resultado va a caer por las mismas acciones, por el mismo pecado y la misma rebelión. Hoy día estamos en los últimos tiempos, estamos en los últimos días. Y antes de entrar a esta última parte, quiero decirte esto. Dios sigue siendo Dios por los siglos de los siglos. Lo que fue pecado ayer es pecado hoy y seguirá siendo pecado mañana. Siempre he dicho, y una cosa que hemos aprendido en este año, o en el año 2024, comenzando el 25, nos estamos fijando que son los mismos pecados, pero son los mismos pecados modernizados. Es la misma rebelión, la misma desobediencia, pero hecho en diferentes maneras. Mas, sin embargo, la respuesta de Dios va a ser igual, va a ser siempre la misma, desastrosa, en destrucción, en muerte. Malaquías capítulo 3, el verso 6. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto mis hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Con este versículo te quiero decir que muchas veces nosotros nos desligamos, nosotros como pueblo gentil, como iglesia de Dios, pensamos que, ese es el trato de Dios, eso fue la forma en que Dios trató en los tiempos antiguos y eso no es ahora. Dios es amor, Dios sabe cómo yo soy, Dios entiende y pensamos y podemos caer en esa mentira de Satanás de que eso no nos aplica a nosotros, de que eso no nos afectará, de que como estamos en el tiempo de la gracia, Dios deja pasar todo. Pues no. Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. Y si actuó por amor al pueblo de Dios, no los destruyó por completo. Siempre vemos a través de la historia de ese remanente fiel. Y si vemos cómo es que también hay otro versículo que no me acuerdo ahora, en el Nuevo Testamento habla acerca de cuando habla de la rebelión de la tribu de Coré y los que pasaron con Sodoma y Gomorra, diciendo, si a esto le pasó a ellos, a mi pueblo escogido, elegido, ¿cuánto más no será la misma consecuencia, correrá la misma suerte aquel que desobedece y comete pecado, aún al gentil? Tanto sea el pueblo elegido de Dios como el pueblo gentil, ambos, cualquiera que comete pecado, la paga del pecado es muerte. Dios sigue siendo el mismo Dios por los siglos de los siglos y Él no cambia. Hebreos capítulo 13, el verso 8. Porque muchas personas no les gusta visitar el Antiguo Testamento. Pues te voy a dar un versículo del Nuevo Testamento. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Por eso repito, el pecado de ayer es el mismo que el de hoy. Lo que es pecado y mañana. Y tienen las mismas consecuencias catastróficas. Y de esto es lo que Dios nos avisa, oh pueblo. Dios nos está advirtiendo, es la misma consecuencia. Y Él llama a que nos regresemos a Él, a que nos arrepintamos, a que escapemos de la maldición eterna. Y tú sabes lo que es la maldición eterna. Es una eternidad apartados de Dios. Una eternidad en muerte, apartados de Dios. Y Dios nos ama tanto que desde antes de la fundación del mundo ya estaba el plan de salvarnos a nosotros, enviando a su único amado, a Jesucristo, para salvarnos a nosotros y pagar el costo que demanda y exige el pecado, que es la muerte. La paga del pecado es muerte. Mas, sin embargo, Dios envió a su Hijo amado
para pagar ese precio de tal manera de que tú y yo lo pudiéramos recibir por gracia, el perdón y reconciliación con el Padre. Y así escapar de la eternidad, de la condenación eterna. Y este último versículo, o esta última parte 3, la opresión conduce a la desolación. Vamos a hablar otra vez de Zacarías. Y Zacarías en el capítulo 7, quiero leerte rápido los versículos del 8 al 14, que dice: y vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgar conforme a la verdad, y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Porque no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, diciendo, no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Versículos 12 y 14 quiero que le pongas atención. En el versículo 12, cuando habla de diamante, se está refiriendo a hacer un mineral, una piedra fuerte, es la más dura. Así habla y lo compara con el corazón del pueblo, un corazón duro, una rebeldía. Un siglo después que Judá regresara del exilio de Babilonia, ya 100 años después del reino del norte haber sido exiliado por Asiria, un siglo después de finalmente se acaba el exilio por los babilonios, el reino de Judá del sur, vemos que se levanta una nueva generación. Y con esta nueva generación hay necesidad de repetir estas palabras de advertencia. Zacarías ministra tiempo después de Miqueas, tiempo después de Oseas. Aquí estamos viendo ahora a Zacarías con esta nueva generación que se levanta, que necesitaban escuchar las mismas advertencias que sus antepasados, pues no habían tampoco puesto atención, tampoco habían aprendido. Qué cabeza tan dura, ¿verdad? Podríamos decir, porque somos muy rápidos para señalar al pueblo de Israel qué cabeza y duro. Pues nosotros sabemos el fin de la historia y por eso somos fáciles, pero no nos fijamos que nosotros nos comportamos de la misma manera, que muchas veces nosotros también somos de cabeza dura y no escuchamos las advertencias de Dios, o pensamos que esas advertencias no nos aplican a nosotros. Caemos en el mismo error. Constantemente Dios está advirtiendo, así como lo hizo con ellos en el antepasado, de la misma manera lo hace con nosotros la iglesia. Aquí está Dios hablando a través de Zacarías para dar 4 mandamientos sencillos, para repetirle de esas palabras de advertencia a esta nueva generación. Número 1, en el versículo 9, encontramos la frase que dice, juzgar conforme a la verdad. A Dios le complace cuando su pueblo muestra justicia y actúa según la verdad. Es demasiado fácil inclinar la balanza de la justicia para servir a nuestros intereses, para ayudar a aquel que nos puede beneficiar a nosotros. Es bien fácil. Pero Dios exige honradez e imparcialidad. Él exige que nosotros nos comportamos de manera justa y que seamos imparciales en el momento de tomar una decisión o de hacer justicia. No buscar algo que nos beneficie a nosotros o a la persona que nos cae bien, a mi compiche, a mi compañero, a la persona que me agrada bien. Tenemos que ser justos. Estas palabras fueron lo que se le recordaron a esta nueva generación, en juzgar conforme a la verdad. También en el versículo 9 está la frase, hacer justicia y piedad
cada cual con su hermano. Dios se complace cuando su pueblo muestra amor y misericordia en lugar de odio o indiferencia. Puede ser que la persona sea diferente a nosotros, piense diferente a nosotros, vista diferente a nosotros, actúe diferente a nosotros. No es del mismo clic, no es del mismo grupo, no es en la misma personalidad, no es del mismo trasfondo histórico, trasfondo de nivel social o financiero, sea cual sea. Debemos de ser justos, recordando que ante Dios todos somos iguales. Para Dios no hay distinción de hombre, mujer, libres ni esclavos. Hay otro versículo que habla acerca de eso. Para hablar de que no hay diferencia de personas, que todos somos iguales ante los ojos de Dios, que todos somos importantes a los ojos de Dios. Por lo tanto, debemos de tratarnos unos con los otros con amor y misericordia. Así como te gustaría. Está la regla de oro y la regla de plata. No le hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran y trata a otros como te gustaría que te trataran. De la misma manera, justicia, amor, compasión. Podemos cometer error. Puede ser que hoy yo caiga y necesita ser corregida o necesita que me ayudes. O en lugar de atropellarme más, ayúdame a levantar, porque quizás fue hoy la que caigo, pero mañana puede ser que seas tú. El versículo 10 están las otras dos frases, las otras dos palabras de advertencia que se les recuerda a aquella generación como se nos recuerda a nosotros. Y es cuando dice: no oprimas a la viuda, al extranjero ni al pobre. Era especialmente fácil descuidar o aprovecharse de ciertos tipos de personas vulnerables en Judá, que todavía hay personas vulnerables en nuestros días. Y lo mismo ocurre hoy. Lamentablemente es una tendencia común entre las personas de todas las sociedades de pasar por alto las necesidades de los marginados. Pero Dios se complace cuando su pueblo se niega a seguir a la multitud y elige en cambio proteger y defender a los débiles. Muchas veces el grupo más grande, el hecho de que sea el grupo más grande y sea la mayoría, no quiere decir que están en lo correcto. O porque la mayoría lleva la injusticia, son los más poderosos porque tienen los números, tienen la habilidad, tienen los recursos, porque sean la mayoría y están viviendo, llevando, siendo injusto o ignorando a los marginados, a los más necesitados, no quiere decir que nosotros nos vamos a sumar a ese grupo. Aunque seamos los poquitos, estamos llamados, estamos siendo retados a cuidar de ellos, a no oprimir, no abusar de aquellos que son marginados. Tener cuidado de nuestras viudas en las iglesias. En la palabra de Dios, si no me equivoco, se consideran a las mujeres viudas mayores de 60 años. Mujeres que están solas, no tienen hijos y debemos de tener cuidado de las viudas en nuestras iglesias. Es una generación o es un grupo de personas que muchas veces queda ignorada. Y al viudo también, porque hay hombres también viudos. A los viudos y viudas, al extranjero, que viene siendo representando a alguien que es diferente a nosotros. Y al pobre, que viene siendo una persona que quizás económicamente está más desventajoso. Pero siempre hay alguien. Nosotros muchas veces nos consideramos que somos pobres, pero la realidad es que no somos pobres nada. Somos bendecidos y de lo que tenemos nosotros debemos de aprender a compartirlo, no esperando a recibir un beneficio o a recibir algo que se nos pague de la misma manera, sino ayudarnos a bendecirnos unos a los otros. El que no da muchas veces no da porque no quiere, no porque no tiene, es porque no quiere. Y nosotros entendemos que Dios tiene cuidado de nosotros, y eso es uno de los principios que siempre estamos enseñando constantemente. Como pueblo de Dios somos llamados a ayudarnos unos a los otros, no tan solamente orar y llevar las cargas unos de los otros, pero también el compartir. Una de las características fenomenales, exitosas que tuvo la iglesia primitiva en el compartir juntos, y cómo es que se añadían cada día los que iban a ser salvos. Así es que Dios se complace cuando su pueblo se niega a seguir a la gran multitud que hace injusticia y que opresiona, y nosotros
En cambio, debemos de tomar frente, ayudar, defender por aquellos que no se pueden defender. Y número 4, también el versículo 10 dice, ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. No haga mal. Las acciones de las personas son el resultado de lo que sucede en el corazón. Aquí hay 2 citas bíblicas. I don't know if you look for them. Jeremías 17:9. No los leí anoche en la clase, pero se los quiero leer acá. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y Mateo capítulo 15, verso 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Yo veo la página congelada. Muy bien. No sé si hay problemas técnicos, pero seguimos acá. Las acciones de las personas son el resultado de lo que hay en el corazón. Por eso muchas veces es bien claro, de lo que hay en el corazón, eso es lo que sale. Un ejemplo bien clásico y fácil. Cuando tú te das un golpe, ¿qué sale de tu boca? Alaba. Lo que hay en tu corazón, ¡puf!, es lo que declara tu boca. Dios se complace cuando las acciones justas de su pueblo están motivados por un corazón puro. Ya casi. Lo más importante de estos mandatos es que la misma advertencia contra los mismos pecados tienen que ser repetidas continuamente por el Señor. Están siendo repetidas tanto los profetas menores que vivieron en diferentes tiempos, las seguían repitiendo como también las seguimos repitiendo hoy día. Estos problemas que contaminaron, que plagaron a los primeros seres humanos, todavía está presente en nuestro mundo hoy. En los siglos anteriores, el ministerio de Zacarías había surgido de un patrón profético claro. Era continuo, era el mismo mensaje, era repetición para un grupo diferente porque el mismo comportamiento se podía copiar. Y era lo que se estaba tratando de prevenir. Dios enviaba su palabra y el pueblo lo ignoraba. Con toda advertencia, no aprenden de las experiencias pasadas de otras personas. Cuando las consecuencias de su rebelión, de su desobediencia, comenzaron a afectar los sufrimientos y comenzaron a verse en aprieto, es que se acordaban de Dios y es que clamaban a Dios. Ya para el tiempo de los jueces estaba ese ciclo vicioso donde Dios levantaba al enemigo para que los castigara. Ellos se arrepentían, clamaban a Jehová, Jehová les escuchaba, había un avivamiento y volvían otra vez y se quedaban muy cómodos porque cuando las cosas están bien hasta se olvidan de Dios, no tienen necesidad de buscar de Dios, no tienen necesidad de orar. Pero cuando vienen los aprietos, vamos a orar, ayúdenme a orar, oren por mí y para que Dios haga el milagro, Dios obra. Y después que llega la bendición, después que llega la solución, se olvidan de Dios y vuelven a caer en el mismo patético comportamiento. Y así era el pueblo de Dios. Y esto es lo que Jehová, a través de Zacarías, le hace recordar al pueblo. Y estamos viendo, ya les dije, pon atención al versículo 14, pero también vamos a ver el 13. Vamos a repasarlo. Cuando las consecuencias de su rebelión comenzaban a causarle sufrimiento, recurrían a Dios solo para descubrir. Ponme los versículos otra vez, por favor. El 13 y 14 de Zacarías. Y aconteció que así como él clamó, no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché. ¿Quién dice? Jehová de los ejércitos. Y el versículo 14. Sino que los esparcí con torbellinos por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Ay. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué vemos hoy día? Sabemos que la historia nos ha dicho a nosotros claramente, la vemos ya cumplida. Se esparcieron. Cuando Jehová dice serán esparcidas,
No fue hasta el 1947, si no me equivoco, 47 o 48, yo siempre me equivoco en estos años, cuando la nación de Israel fue nuevamente restablecida y ha sido declarada como nación de Israel, que hoy día todavía están tratando de volver a eliminarla. Pero por un tiempo, por muchos años, no se había reconocido o dado identidad porque estaban esparcidas, y ahora, después de haber sido restablecida nuevamente y declarada como nación oficial de la nación de Israel, es que todos los judíos, todo el pueblo que ha sido esparcido a través de toda la tierra, están regresando a Jerusalén. Y esto es uno de los cumplimientos proféticos de que los tiempos de Dios están siendo acortados. 1900, mayo 14 del 1948. ¿Ve? Yo siempre digo 47. No sé por qué. Esto es en año 48. Que no son ni... ¿Cuántos años? No son ni... No sé ni cuántos años van. Háganse la matemática. 77 años. Ese número tiene importancia. Anyways, estamos viendo cómo es que se están acortando los tiempos, y nosotros, los que predicamos, los que enseñamos, todo el que predica, todo el que exhorta, todo el que habla de la palabra de Dios, todos aquellos voceros o atalayas que se hablan, personas que están, hay veces que están predicando al aire libre, personas que representan a estos profetas, hablando y recordando. Escuchen la voz. Estamos en los últimos tiempos. Quizás yo seré como una representante de eso. Repetimos, estamos en los últimos tiempos. No endurezcáis hoy vuestros corazones. El tiempo se está acortando. No vengas a pensar como esas personas, porque la otra pregunta que tengo aquí es: ¿por qué crees que nosotros seguimos viendo los mismos viejos pecados repetidos por el pueblo de Dios? Recuerden, estamos hablando del pueblo de Dios, a la iglesia, no estamos hablando del pecador. El mundo es el mundo, el pecador es el pecador. Estamos hablando al pueblo de Dios. ¿Por qué el pueblo de Dios seguimos viendo los mismos viejos pecados repetidos por el pueblo de Dios, incluso después de haber experimentado las terribles consecuencias? Los profetas hablaron y se cumplieron los juicios. La palabra de consolación será consumida cuando Jehová, como los polluelos, recoja a todo su pueblo santo, su pueblo elegido, y los regresará y los volverá donde jamás volverán a ver el dolor, en la maldad. Nosotros como iglesia estamos siendo recordados. El sonar de las trompetas será como un abrir y cerrar de ojos, será sin aviso, por lo cual es importante que estemos preparados. Estamos en los últimos tiempos. No tomemos a la ligera, así como los avisos que dieron los profetas, no tomemos a la ligera, no endurezcamos nuestro corazón, y recordemos que las consecuencias es serias, son catastróficas, y estamos llamados a escapar de esa suerte. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué aprendemos con estos profetas en el día de hoy, en esta hora? En lugar de pasar por alto los sistemas y los comportamientos que dañan a las personas y fomentan una sociedad injusta, todos los creyentes debemos abogar por los oprimidos y mostrar misericordia y amor a los demás insignificantes, aquellos que están siendo marginados. ¿Qué podemos entonces nosotros hacer aun y cuando la mayoría son malos, aun y cuando la injusticia es mayor, aun cuando los más poderosos? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que debemos a nosotros tomarnos como carga? Es orar por aquellos que son líderes, tanto los eclesiásticos, tanto los líderes dentro de la iglesia, los pastores, todo el cuerpo ejecutivo, todos los líderes de la iglesia. Orar por ellos, aquellos que tienen la responsabilidad y la obligación de liderar. Oremos por ellos. No nos quedemos solamente orando por los líderes eclesiásticos. También tenemos que orar por nuestros gobernadores. If you can find me that verse, creo que está en Romano. Somos llamados a orar por los gobernadores. Y no estoy hablando de política. Estoy hablando de orar
por esos hombres y mujeres que están en posición de autoridad, en posición de liderazgo, para que cuando tomen decisiones, cuando es tiempo de tomar decisiones que afectan a todo el pueblo, a la comunidad, especialmente a la iglesia, sean decisiones justas, sean decisiones correctas. Oremos por nuestros líderes, tanto eclesiásticos como por nuestros gobernadores. Tenemos esa responsabilidad de orar por nuestros líderes para que se fomente la justicia en nuestros tiempos. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y quiero orar. Padre Santo, gracias por esta palabra. Gracias por cada persona que se ha conectado, Señor. Donde quiera que estén en la parte del mundo en este momento, Señor, pido tu gracia, les alcance, les bendiga. Padre Celestial, que tú les des la fuerza, que tú nos ayudes a nosotros a continuar viviendo de una manera justa, con compasión, con amor, de ser honrados, Señor amado. Que demostremos, Señor, en todo lo que hagamos, en todo lo que decimos, en todo ámbito donde nos movamos, que somos hijos de justicia, que somos tus hijos, que demostremos, Señor, nuestra naturaleza, Señor, que venga de ti y se vea reflejada en nuestra vida. Bendigo a cada estudiante, a cada oyente, Padre, que sigamos creciendo en nuestra vida espiritual, seguimos madurando y que esta palabra, Señor, nos siga vivificando. Que el que no te conoce, Señor amado, que tú le des la experiencia y la oportunidad, revélate, Padre, para que pueda conocerte. Y al mismo tiempo, Señor, tú le lleves a una iglesia donde puedan continuar creciendo con el estudio de tu palabra. Gracias te doy una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero darte otros anuncios antes de irme. For real, for real. Quiero recordarte que debido a los cambios que ha hecho Facebook, todos los en vivos que se hacen después de 30 días automáticamente quedan borrados del sistema. Son los Facebook de ahora en adelante, cualquiera que sea, cualquier entidad, son borrados. Así es que los en vivos de nuestra iglesia en Facebook ya han sido borrados, ya los que han pasado 30 ya han sido borrados. Así es que les recordamos, por eso es importante que si todavía no te has suscrito a nuestro canal en YouTube de la Iglesia del Calvario, ahí están todavía registrados las clases anteriores y las actividades. Suscríbete, dame un me gusta, por favor, y comparte para que así otras personas puedan ser bendecidas. Le doy gracias a todas las personas que, aunque no las conozco, recibimos saludos y palabras alentadoras de todas partes del mundo. En una ocasión recibimos de Rusia, hemos recibido muchas de la República Dominicana. Dios bendiga a República Dominicana. Chile, no lo dice en inglés, es Chile también, de México, Puerto Rico también, obviamente. En la Florida, no es un país, pero un estado. Así es que nos alegramos en que podamos llegar ahí a donde tú estás. No sé qué hora es, por eso les bendigo, sea la hora del día, la tarde, la noche, la bendición esté sobre tu vida en esta hora. Gracias por compartir, gracias por sintonizar, gracias por los de aquí, la Iglesia del Calvario y los hermanos de Nueva York. Si usted no tiene un lugar donde asistir, nuestra Iglesia del Calvario, estamos allí para servirle y les exhortamos a que se una con nosotros. Estaremos con el favor de Dios mañana 5 de abril del 2025. No, that's not it. Mañana a las 4 de la tarde, Iglesia El Calvario, estaremos reunidos para llevar a cabo este evento especial resaltando los dones. Así que te invitamos a descubrir los dones del Espíritu. Vamos a hacer 5 presentadoras. Estaremos hablando allí de los dones en 1 de Corintios capítulo 12. Vamos a estar allí tratando levemente estos temas importantes, resaltando los dones del Espíritu Santo. Iglesia del Calvario, 221 East, Buffalo, Nueva York. Nuestra líder de damas, la hermana Pitre, como encarecidamente le llamamos, es la organizadora principal.
Pero esto está abierto a todas las personas, no es solamente para las damas, sino a todas las personas. También, aunque nosotros no vayamos a estar como Iglesia del Calvario, el Ministerio Femenil de Noroeste está auspiciando el servicio seccional. Mañana también será a la 1 de la tarde en la iglesia Watertown, Tabernáculo, la iglesia Tabernáculo en Watertown. Está la pastora desde Puerto Rico, Estel Chaday Jiménez. Ella es una de nuestras compañeras en el Ministerio de la Milicia cuando estamos trabajando en el equipo de Ministerio de Fe y Esperanza para los Niños de El Salvador. Ella es una de nuestros miembros. Ella va a estar estará ministrando allá en la iglesia Tabernáculo en el Watertown a la 1 de la tarde. Así es que si usted está cerca por el área y puede llegarse hasta allá, pues bendiciones. Pero nosotros como Iglesia Calvario tenemos compromiso en nuestra iglesia local. Solamente los comparto esta información porque sigo siendo parte del Ministerio Femenil y tenemos que ayudarnos a compartir estos anuncios. Y yo creo que esos son todos por ahora. Ahora sí que me voy. Nos pasé por 15 minutos, but that's okay. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que esté. Bendiciones y hasta la próxima semana con el favor de Dios. Recuerda, ser justo. Bendiciones.